Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy no se pierdan el video que tenemos para todos ustedes, ya que estaremos continuando con la saga de videos que les estamos mostrando aquí en el canal, donde utilizamos cabezales y parlantes de diferentes marcas o cabezales y parlantes de una misma marca pero de diferentes líneas, ¿no? Y así que aquí tenemos a estos hermosos Sony W550, así que no se pierdan el video, véanlo hasta el final y vámonos con la intro. A todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video, no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal, muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y a que vean el contenido que tenemos para todos ustedes, ¿no? En compañía de nuestro querido amigo Mr. Patito, como siempre, el día de hoy, les presentamos este nuevo video, que es el tercero de esta nueva saga de videos que les estamos mostrando aquí en el canal, donde probamos cabezales y parlantes de diferentes marcas o cabezales y parlantes de una misma marca pero de series diferentes. Y el día de hoy es el turno de estos bafles hermosísimos del Sony MHC W550 que trabajan a 6 ohms de impedancia y los vamos a hacer reproducir en audio con este cabezal que muchos que siguen el contenido del canal conocen, que es el Sony LBT-A17, más conocido como el abuelo, ¿no? Que tiene por dentro un integrado STK41422 que maneja 25 watts de potencia por canal a 6 ohms de impedancia. Entonces tanto este cabezal como los bafles están acordes para el trabajo y las pruebas del día de hoy. Como muchos de ustedes saben, bueno, más que todo esto lo saben los que siguen el contenido del canal, este cabezal no le da miedo de hacer trabajar con toda la brutalidad de su amplificador, de esos 25 watts que tiene, a cualquier tipo de bocinas de mini componentes, incluso bocinas más grandes de mini componentes de mayor tamaño. Por ejemplo, estas que tenemos aquí que son del LBT-DR6, que aquí están, que también trabajan a 6 ohms de impedancia y que vamos a hacer también la prueba con este cabezal conectándolo. Hemos hecho ya en algunas oportunidades pruebas con estas cajas justamente aquí en el canal, con este mismo cabezal, y la verdad los resultados han sido tremendos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar mucho más a esas pruebas, ¿no? Los parámetros de sonido que vamos a utilizar son ecualizador en flat o plano como siempre, DBFB a la mitad. El volumen lo vamos a subir más o menos hasta un poquito menos de la mitad, porque créanme que la fuerza que tiene este cabezal es muy buena. Y vamos a utilizarlo con un CD de audio que ya está cargado aquí en el sistema. La primera prueba que vamos a hacer es con las cajas del W550. Y la segunda prueba con los bafles del DR6 conectados. Como les dije, ambos trabajan a 6 ohms de impedancia, al igual que el cabezal, así que esta prueba va a ser muy buena porque tanto el cabezal como los bafles coinciden en el tema de impedancia y pues la potencia que va a lanzar este mismo va a ser muy buena y la que tiene que lanzar, ¿no? Sin más que decirles, utilicen sus mejores audífonos o un mini componente para tener una mejor experiencia auditiva y vámonos con las pruebas de inmediato. You shouldn't be
Bueno, queridos amigos, después de haber realizado las pruebas correspondientes con estos dos juegos de bafles y el cabezal A17, nos toca dar nuestro punto de vista, como siempre tocando dos factores importantes, calidad y potencia. Déjenos saber también sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Por qué les decimos en todo momento que utilicen audífonos, unos buenos audífonos o un mini componente o cualquier sistema de audio para tener una mejor experiencia auditiva? Porque a través de los audífonos de una buena marca o que reproduzcan el audio muy bien en tema de los rangos del sonido, que son grave, medio y agudo, y lo propio con un mini componente o algún otro sistema de audio, se pueden notar mucho las diferencias que hay en el sonido, digamos, de una prueba de parlantes a otro juego de parlantes o de un sistema de audio a otro. No han faltado comentarios como los que les voy a mencionar a continuación, que han sido muy ridículos y de verdad hay que utilizar hasta para hacer un comentario el criterio y la cabeza sobre todo, que dicen que a través del parlante del celular no se ha escuchado bien el audio del video, que repetir las pruebas o que han sido pruebas muy malas. ¡Qué buen chiste! ¿Cómo se les ocurre a través de un celular tener sobre todo frecuencias bajas bien acentuadas como bajos profundos, semiprofundos, dinámicos sobre todo, secos de igual manera, ya que los celulares por lo general lanzan frecuencias agudas y medias? Bueno, entrando a la temática del video. En tema de calidad de sonido, este cabezal A17 tiene una calidad de sonido característica de los sistemas de audio del año 91-92, o sea, muy buena. Con las cajas del Sony W550, sobre todo en el rango medio, me agradó muchísimo, ya que Sony muestra en estos sistemas de audio W550, W770, W555 y W777 este domo que tenemos aquí, este tweeter, que es, Sony lo denomina cúpula de domo de titanio. Entonces el sonido en el rango medio, sobre todo netamente las voces, se notaba muy bien y muy bonito en estos parlantes. En tema de agudos muy potentes, porque tenemos 4 tweeters prácticamente. En tema de bajos, unos bajos bastante intensos, entonados entre lo semiprofundo y dinámico, ¿no? Con las cajas del Sony LBT, pues obviamente unos agudos menos intensos que los del W550, porque estamos hablando aquí de que tiene más tweeters. En tema de medios, instrumentación, voces, percusión, muy buenos a través de este que tenemos aquí arriba. Y en tema de bajos, unos bajos con un toque de profundo, un semiprofundo muy intenso y un dinámico también intenso a través de este subwoofer que tenemos por aquí. En tema de calidad de sonido, me agradó mucho cómo suena en este, porque este emite un balance de sonido más atractivo al oído que estos. Estos tienen más medio y agudo acentuados y un bajo suave pero muy agradable, mientras que estos bajo, medio y agudo al mismo nivel y con la misma intensidad, ¿no? En tema de potencia, les digo que con estos parlantes sonaba más fuerte este cabezal. Este cabezal de 25 watts por canal de potencia RMS. ¿Cómo hacía mover a los woofers de ambos sistemas, de ambos juegos de parlantes? Los woofers excursionaban de una manera tal que ni siquiera sus propios cabezales lo hacen de esa forma. La verdad, este super woofer, como vieron, cómo excursionaba. Ni su propio cabezal rinoceronte DR6 de este lo hace excursionar de esa manera. No lo hace para nada. Este cabezal, la verdad, no sé de dónde saca tanta potencia, que de verdad estas cajas le calzan muy bien. De hecho, para que queden más bonitas, yo os recomiendo en particular estos dos juegos de cajas para utilizar con este LBT o con cualquiera de los LBT de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, como vemos aquí los vintage, como se los conoce, ¿no? Recomendaría utilizar cualquiera de estos dos juegos de cajas con esos. Podríamos hacer lo siguiente para que se vean mejor, pues sacar las tapas frontales, solo las tapas frontales de ambos, pintarlas de negro, mate en absoluto, total y completamente, menos obviamente los detalles como estos de acá, los tornillos, en estos lo propio, esta rejilla también sacarla y retirarla y no pintarla, o también pintarla de igual manera. Y los componentes internos, que son los tweeters y los woofers, mantenerlos del color original para que tenga su toque y así pueda combinar estos juegos de parlantes con el cabezal y utilizarlos, porque la verdad me gusta mucho con ambos juegos de parlantes cómo suena. Bueno, queridos amigos, ese fue el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por apoyar el contenido del canal y ver el video hasta el final, ¿no? No olviden suscribirse a Juan Pérez y Audio, seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video, dejando sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y hasta la próxima oportunidad con ustedes, queridos amigos. Abrazotes para todos, éxitos y muchas bendiciones.